debe acatar las decisiones del Estado, si no, será denunciado. El ciudadano debe pagar todas cuantas denuncias se le impongan, si no, será embargado. El ciudadano debe remunerar a los bancos todo cuanto se le exija, si no, será desahuciado. Fin de conexión. Siempre al nacer la luna, vengo a preguntarme la misma cuestión. ¿Cómo he llegado a esto cuando vi que aceptó a esta sin razón? A este sol sin luz y sin mañana, a este mar sin playa, a este ser sin alma, a este yo sin ti. Cuando dejé de ser alguien para ser la sombra que ahora ve aquí. Siempre al nacer la aurora vengo a preguntarme qué será de mí. Yo perdí mi humanidad cuando acepté el temor de convertirme en un número. Yo vendí mi dignidad cuando ignoré el dolor y las miserias de otros como yo. Yo entregué mi libertad cuando asumí de mis derechos recortará. Yo les di mi honestidad cuando dejé que como esclavos nos tratarán. Vivo para ser lo que ellos quieren que yo sea. Vivo lo que digan que yo debo de decir. Vivo como digan que yo tengo que vivir. Creo lo que crean que yo tenga que creer. Hago lo que ellos digan que debo de hacer. Pienso lo que piensen que yo debo de pensar. Ya no contaron, ya ni marcha atrás. Puede ser de aquí, aún me queda tiempo. Escucha mi hermano, déjame te cuento. Alza el puño, sigue, piensa tú, aclama lo que sientes, compañero. ¿O acaso quieres ser un ciudadano cero? Democracia, bienvenidos a Demócratas contra el Régimen, programa número 22. Estamos con Gerardo TC, muchas gracias por estar aquí, Gerardo. Hola, buenas, no sé si estoy haciéndolo bien, es la primera vez que hago esto. Sí, va bien. ¿Oye? Vale, gracias a vosotros. También tenemos a los compañeros de Radio y Televisión del Poble. Muy buenas noches, encantado de poder compartir con todas y todos. Buenas noches, ahí a ponerme de coadmin si queréis, así tenéis más micro. Yo no voy a poder hablar, solamente os saludo a toda la sala y nada, pero si quieren me pones de coadmin, así pueden haber más hablantes. Sí, gracias, Fernando. Puede ser útil, porque ya sabéis que cuando tenemos muchos oyentes ocurre que hay bastantes solicitudes que ni nos llegan para hablar. Os animamos eso, a todo el que quiera participar puede hacerlo tanto hablando en directo aquí en el espacio o escribiendo en el hashtag Demócratas contra el Régimen. Gracias a que muchos estáis haciendo vuestro el proyecto, estamos ya también en Telegram, en iVoox, en YouTube, y nos acompañan cada martes y jueves grandes figuras públicas, como hoy Gerardo TC, que aceptan recibir preguntas de la gente y sin cribas previas. Como os decía, podemos participar todos, esto es vuestro, necesitamos hacer ese agujero al oligopolio mediático y democratizar el acceso de la ciudadanía tanto a los medios de comunicación como a los partidos políticos y a la acción política diaria.
que hacerla lo más directa posible, ya que desde la propia Constitución la democracia directa está señalada como que no es la correcta, sino que solo se premia la democracia representativa. Hay otro, y desde entonces el Tribunal Constitucional y la Mesa del Congreso reiteradamente han rechazado iniciativas legislativas populares, etcétera. Lo han puesto aún más difícil y han eliminado la democracia directa cuando en otros países muy cercanos se usa, como en Italia se usa mucho más, etcétera. No hace falta ni ir a Suiza, es que también en Italia se usa muchísimo más. Entonces, todo lo que sea democracia directa es perseguido, pero nosotros no solo pedimos democracia directa, también que la democracia representativa mejore en los cauces de rendición de cuentas. Hoy ha muerto en Puerto Real un trabajador de 62 años que es uno más de los cientos, más de 700 que murieron en las últimas estadísticas que había al año, y en este caso ha sido en Puerto Real, subido a una grúa en una empresa auxiliar a Navantia, que como sabéis es una empresa pública y que es una de tantas que forman parte de ese patrimonio de la SEPI. La SEPI, que es esa sociedad estatal que en solo 18 años hizo nada menos que más de 30 y más de 40 privatizaciones. En el hashtag pondremos el dato exacto y lo iremos debatiendo también. Entonces, más vergüenza aún es que en Navantia una de las cosas que hacen es, valiéndose de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que sigue vigente a día de hoy, y que el gobierno se comprometió a derogar antes de que terminara 2020, con esa Ley de Secretos fascista, el gobierno encubre, oculta cosas como el envío de armas y corbetas, etcétera, a la dictadura totalitaria sangrienta saudí que está masacrando Yemen con más de 400.000 víctimas en los últimos años. De eso no se habla. Esa ley de secreto fascista, que es uno más de los artefactos, de las leyes y de las estructuras de poder que se mantienen del régimen anterior, del régimen franquista. Nosotros desde aquí pedimos esa democratización en todos los ámbitos y animamos a profundizar en ello. Zaía, cuando quiera, pues seguimos con la entrevista. Gracias, Gerardo, por venirte. Nada, gracias a vosotros. Si llego a saber que coincide con el Atlético de Madrid y Manchester, no vengo, la verdad. Gracias por la honestidad. Pero aquí estoy, ya es tarde. Bueno, gracias, Gerardo. Y de hecho, una de las primeras preguntas que te íbamos a hacer era sobre que un día escuchaste un ratito el espacio, ¿no? Y aceptaste nuestra invitación. ¿Qué te convenció? Bueno, que me convenció que me invitaran, básicamente. Yo suelo tener ganas de charlar con quien le apetece. La verdad es que no conociera el espacio, es que no había participado nunca en uno de estos espacios, porque a mí, aunque parezca un poco paradójico, los excesos tecnológicos me dan un poco de pereza. Entonces, cada vez que Twitter o cualquier red social, si de mí dependiese, no tendríamos stories, para que os hagáis una idea. No. Yo con poner una foto y comentarla ya voy bien, no me hacen falta stories ni historias así. Entonces siempre llego tarde a estas cosas, pero bueno, mejor tarde que nunca, así que aquí estoy y gracias por la invitación. Bueno, moltes gràcies, supervindré y además, antes de hacerte más preguntas, quiero recalcar dos cosas porque si no se me olvidará. Hoy ha habido dos buenas noticias para el feminismo. Una, que el Supremo ha dictaminado que los vientres de alquiler es considerar mercancía tanto a la madre como al bebé, que parece increíble que estamos en pleno siglo XXI con esto, y que en España se va a ratificar la OIT en respecto a las empleadas del hogar. ¿Por qué crees que hemos tardado tanto en esto? Que a veces parece que estamos en una distopia. Bueno, estamos tardando tanto porque el feminismo, digamos, lucha por una causa justa y las causas justas suelen tener que ser luchadas. Es el problema que tienen. Que quien vive cómodamente en ciertas injusticias no tiene mucha prisa por dar ciertos pasos.
A mí me parecen dos muy buenas noticias, la verdad. Las he leído las dos y me ha sorprendido especialmente la del Supremo. Entiendo que vendrá por digamos, una visión de alguna forma cristiana, que en eso podemos encontrarnos quienes no creemos en esa comercialización con algunas ideologías conservadoras que tampoco lo vean claro. Y bueno, no hay socio malo para estas cosas. Ya te digo, bueno, alguien lo decía por ahí, sorprende que sea el Supremo, pero nos tiene acostumbrados a otro tipo de decisiones, pero bueno, es verdad que hasta un reloj parado da la hora bien un par de veces al día, así que bienvenida. Pues sí, bienvenida porque la verdad es que vamos un poco atrasados. Tener que decir en el siglo XXI que comprar bebés, adopta, no compres para seres humanos está mal. Sí, 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 sí. Pero mucho de esto es interesante que haya salido ahora porque también a raíz de la guerra en Ucrania han salido muchas veces noticias en los medios de comunicación de personas, ¿no?, que se les había quedado bebés en Ucrania, obviando, bueno, o blanqueando la gestación subrogada, cosa que seguramente la mayoría de población está en contra, pero es una cosa que se ha metido con calzador en los medios de comunicación, en este oligopolio mediático. Entonces, ¿tú qué medidas crees que habría que aplicar para democratizar el cloaquero oligopolio mediático del Estado español? Bueno, es una pregunta que no podría tener aquí hasta pasado mañana. Creo mira, yo, bueno, como sabéis, creo la mayoría, yo trabajo en Contexto, en CTXT, y es un medio en el que nos sentimos especialmente orgullosos de haber dado un paso que no era fácil, que era el hablar de otros medios de comunicación, porque esto es un tema tabú y lo ha sido durante mucho tiempo. O sea, eh, hablar de compañeros es delicado, pero no se puede explicar este país si no hablamos de los medios de comunicación y del papel que juegan. No es fácil, pero creo que es importante hacerlo y como tú bien dices, el oligopolio mediático que tenemos en España es un problema. Llevamos una semana, mira, me pilla de cerca porque soy de Sevilla, llevamos una semana viendo aparecer a empresarios de la hostelería sevillana reclamando la tranquilidad de poder explotar laboralmente a camareros sin el miedo a que llegue una inspección de trabajo. Y se le da altavoz a eso. Es decir, estamos llegando a un nivel de degradación y de estupidez que convierte en estúpido al país, que creo que es peligroso. Y bueno, es el funcionamiento. Quiero decir, los grandes medios de comunicación creo que es justo y objetivo decir que no tienen una función de servicio público, no lo están demostrando, están a otras cosas, digamos, son digamos, en fin, bufetes de representación de otros intereses, no tienen nada que ver con el periodismo o no lo demuestran en muchos casos. Este es uno de ellos. Sería muy interesante que se abriera un debate sobre los vientres de alquiler, pero un debate adulto y serio. Y no se abre porque parece ser que nadie está por la labor en este país de tener debates Ay, que me meo. adultos y serios. Gerardo, ¿qué está pasando aquí? Hola, Tony, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? Es la primera vez que... Bueno, no es la primera vez que entro en uno de estos debates, pero he entrado aquí Sí, para cagarme en todo, para bien, cagarme en Twitter bien, y en Victoria Federica. Que hoy bien. realmente lo que importa son los 8.000 euros que se está gastando ella en bolsos que va a estrenar en la feria de abril. O algo Bueno, así he leído en Twitter, ¿no? No sé si lo estoy diciendo mal. no lo he leído, pero eso es lo Sí, importante, no, coño. me ha saltado como en tendencias que la noticia era que estaba como súper feliz porque se había gastado ya 8.000 euros en marcas que me imagino que la estarán patrocinando y que era la noticia de hoy. Bueno, Claro. esta señora cada día es noticia y es como la superestrella ahora, nueva superestrella de Telecinco. Sí. Ya está, solo quería decir esto, que estoy como muy indignado y estoy Pues haciendo la cena. mira, pues me recuerda que el otro día escribí un artículo sobre esto de la Feria de Sevilla y justo iba a terminarlo haciendo una mención a Victoria Federica porque me parecía como el tratamiento tan... O sea, me imagino a ese camarero que trabaja 16 horas en una caseta explotado y reventado diciendo, pero en serio, nadie habla de mí y de repente aparecen palabras como la de Victoria Esto lo podemos Federica. contar, es que tengo mi novia aquí al lado, que ella trabaja en la noche, trabaja en discotecas, y hablando de la señora Federica, nos lo encontramos hace 2 semanas bailándolo todo ella. ¿Qué hora era?
4 de la mañana aproximadamente sería. ¿Se puede contar eso? No pasa nada, no nos meten en la Simplemente cárcel. que fue bastante desagradable con todo el personal de la sala y toda la gente que además había personal específicamente para atenderla a ella y a sus amigos en la mesa que tenían y fue muy desagradable, muy borde, muy antipática y bueno, pues una anécdota más, ¿no? Bueno, pero eso lo ves en casi cada noche en la fiesta de estas, ¿no? Sí, pero esta gente está hecha de otra pasta, ¿sabes? ¿Se puede decir el nombre del sitio o no? No se puede decir. Pues nada, ya está, que... La pregunta es qué hacéis vosotros en sitios donde va Victoria Federica, también te digo, ¿eh? No, porque trabajan, mis hijos trabajan en de performance, imagen y... Vale. A mí no me invitarían en la vida a entrar a un sitio de esos, pero yo la acompaño y la ayudo a hacer cosas. Y yo quiero ser amigo de Victoria Federica. A ver si me... O sea, me molaría entrar en su séquito. Quiero ser amigo de Victoria Federica, podría ser una canción pop, ¿verdad? ¿No? Tú te haces amigo de la Victoria Federica, entras en su núcleo, en su grupo de amistades y o se te revienta el cerebro o tienes ahí vivencia ya para escribir series de ficción el resto de tu puta vida, ¿no? Termina celebrando la Nochebuena en Abu Dhabi, a lo mejor sí. Bueno, es relevante lo de Victoria Federica en cuanto que es una joven que no ha trabajado de absolutamente nada y que se sí que gasta trabaja, nuestros... pero ¿por qué tienes que decir que no trabaja? Es influencer. Es influencer, claro que trabaja, joder, como Dulceida. O como el otro, como Froilán cuando repartía flyers. Cuando fuma. Es que os gusta meteros aquí con nuestra... Como la futura reina, ¿no? Como la futura reina, la Leonor, esa también trabaja y la tenemos que mantener y es estudiante como mi hijo. Pero que no la mantenemos, no estamos manteniendo aquí a nadie. Que esa gente se levanta a las 6 de la mañana para ir a levantar España. Hombre, y Leonor tampoco tiene edad de trabajar, quiero decir, además la chavala no es de Bangladesh, o sea que no, quiero decir, todavía no está en edad pero Gerardo, perdona que te diga, Gerardo, pero para cobrar un sueldo que ningún menor en España puede cobrar legalmente, para eso sí que tiene edad, ¿no? Para poder cobrar un sueldo ilegal, porque ningún menor de edad en España, que yo sepa, puede tener un sueldo. Y la Leonor lo tiene. Bueno, pero lo llamamos paga y ya está. ¿Tú no tenías paga, Fernando? Yo sí, Gerardo, a base de trabajar y que no me engañen. Y con el cuchillo en la mano para que no me engañen. La paga que tengo es a base de trabajar y con el cuchillo en la mano para que no me engañen. Muchachos, os dejo que tengo que seguir con la cena. Ha sido un placer. ¿Qué vas a preparar, Tony? He hecho verduras ahí que he estado hirviendo y ahora voy a triturarlas. Una crema, vamos, va a ser increíble. Bastante decepcionante, la verdad, Sí. la respuesta. Ya lo sé, es un poco triste. Pero lo que come la Casa Real cada noche. Comida de pobres. Bueno, un abrazo. En el próximo debate entro. Un abrazo. Hasta luego. Este Kit Kat ha sido interesante para la siguiente pregunta que teníamos puesta. Porque, claro, el trato que se le da a la Casa Real en las televisiones es absolutamente escandaloso en el Estado español. Y también lo que has comentado de los trabajadores en la Feria de Abril. Una de las peores cosas que hemos podido ver es que los bulos también han venido de la propia Radio Televisión Española. Sí. Eso a mí es lo que más me ha dolido, creo, de toda esta historia. Que haya entrado, bueno, lleva entrando en temas que no debería dar bastante tiempo, pero sí, parece que ha entrado. Además, que casi nunca la televisión española habla de Andalucía, y cuando habla de Andalucía es para blanquear la explotación de los trabajadores andaluces. Es bastante habitual, sí, es bastante habitual. Pasó también con el miedo a los empresarios del campo a que hubiera inspecciones de trabajo e inspecciones que después derivaron en 200 millones de denuncias por irregularidades, como todos sabíamos que estaban sucediendo. Sí, aquí seguimos siendo un poco el culo del mundo, ¿verdad? Que no estamos como con Franco, pero lo ideal para algunos sería que sí lo tuviéramos, como se ha demostrado esta última semana. Y bueno, no es extraño que pasen estas cosas sobre Andalucía, también sobre mi tierra, el País Valencià.
Porque de las 26 televisiones que hay del ámbito del Estado español, todas están en Madrid. Y de hecho, desde el año 2000, todas las comunidades autónomas han ido perdiendo peso económico en comunicación e información, salvo Madrid, que ha ido engullendo a las demás. En el telediario público, gracias a una investigación de Noel, sabemos que desde 2014 se ha dicho casi 4.000 veces más la palabra Madrid que la palabra España. Todo está en Madrid, incluso instituciones sobre el mar o el océano. Todo salvo reactores nucleares, claro. Y además, Claro. bueno, y casi todos los vertederos, que esos sí que están en Andalucía o otros territorios, cuyas economías están al servicio del centro del régimen y que además Madrid es un pseudo paraíso fiscal para ricos. ¿Tú qué piensas que deberíamos hacer para lograr soberanía en los territorios maltratados? Pues votar es lo único que se puede hacer, quiero decir, votar y bueno, y los catalanes podrían decirme, pues tampoco eso. Eh, no lo sé, o sea, no sé qué se podría lograr para obtener soberanía. Creo que con que se señale, o sea, yo es que soy poco ambicioso en general, creo que con que nos demos cuenta que vivimos en un país que tiene el relato madrileño, que si nieva la Gran Vía, nieva en España, que si hay polémica en los pasillos de las administraciones madrileñas, hay polémica en España, que los medios de comunicación tienen un relato muy centralista, que con que nos empecemos a dar cuenta, creo que será un primer paso para otras cosas. Es verdad que bueno, tenemos estatutos de autonomía, que quizá a un catalán o a un vasco le pueda saber a poco, pero aquí en Andalucía ha hecho mucho. O sea, aquí el Estatuto de Andalucía fue nuestra independencia, entre comillas, de pasar de ser el patio de atrás del cortijo, donde venían a montar a caballo, a tener un poquito más de soberanía y de dignidad. No lo sé. Con que no nos la quiten, creo que empezamos bien. Con que no nos la quiten y con empezar a darnos cuenta de que ciertas cosas no son normales, de que todo no puede pasar por Madrid. Cuando se hablaba mucho de abrir y reformar la Constitución, yo era de los que pensaba, hostia, pues no sé si es buena idea abrirla, porque a ver si vas a abrirla para cerrarla peor. Y cada vez lo pienso más. Así que no te sé decir cómo podemos tener más soberanía. Desde luego, una buena medida sería darnos cuenta y tomar conciencia de que el relato que tienen los medios de comunicación es madrileño, porque son medios madrileños que viven en Madrid, trabajan para Madrid, escriben para Madrid y son financiados desde Madrid también. Que le pregunten a Pablo Casado, que no tenía dinero público y mira dónde acabó. Creo que con darnos cuenta de ciertas cosas empezamos bien, por lo menos. Entre otras cosas, una de las cosas que une al País Valencià y Andalucía es que somos de los dos territorios más maltratados del Estado español, financieramente, en cuanto a la infrafinanciación autonómica. Sí, por número de habitantes y tal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, no sé, quiero decir, evidentemente el motor económico de España, cuando se repite una y mil veces que es Madrid, no es gratis repetirlo. Quiero decir, que sea motor y que se repita que es motor deriva en que las inversiones sean para Madrid. Por mucho que Ayuso se queje, Madrid se ve beneficiada también por temas de impuestos, etcétera, etcétera, y otros territorios. Quiero decir, sí, en Andalucía nunca hemos sido los primeros de la fila en ese caso. No sé, la verdad, en la zona de Valencia, pero en Andalucía desde luego. En el País Valencià te puedo decir que somos los más infrafinanciados y de hecho acumulamos una deuda ilegítima de 52.000 millones gracias a ello. Pero bueno, has mencionado el voto, ¿no? La importancia del voto y las próximas elecciones son en Andalucía. ¿Cómo crees que debería organizarse la izquierda allí? ¿Crees que debe haber al fin un grupo en el Congreso de obediencia estrictamente andaluza y no dirigido desde despachos en Madrid? Pues más que cómo debería organizarse, creo que debería organizarse, que empezaríamos bien porque se organizara. Hace poco han hecho público que hay una, digamos, confluencia de partidos de izquierda y tal,
en la que no está Teresa Rodríguez, la anterior líder de Podemos, y que bueno, ya sabemos que está con su proyecto por otro lado. A mí me parece una mala noticia que no se unan. Creo que se pagará de alguna manera y creo que la izquierda es muchas veces responsable de muchas preguntas que nos hacemos y que le dirigimos al régimen, por seguir un poco la dialéctica del espacio. Si hay una urgencia, las urgencias deberían dejar en segundo plano los temas de egos y los temas personales que se dan mucho en la izquierda, muchísimo. No estoy hablando de nadie, que puede parecer que estoy criticando a Teresa, pero no busco, o sea, no señalo ningún responsable. Creo que es responsabilidad de todos cuando esto pasa, cuando no van juntos. Alguien no estará dándole el cariño que alguien necesita, alguien no estará cediendo lo que debe ceder, y creo que es que si el discurso es que es el de urgencia y el de necesidad, ante la necesidad no hay tontería. Y ante la necesidad se hacen las cosas como haya que hacerlas y se pone quien se tenga que poner o no se pone o es lo de menos quien se ponga. Pero encontramos demasiado a menudo. Y creo que a pesar de la buena noticia de la conferencia y tal, en la cual se cuentan casi todos los partidos, el hecho de que no esté alguien de peso como Teresa creo que es un problema. Quizá también si se entendiese más la sobredimensión de Madrid, también eso también podría influenciar a los medios de comunicación, a los políticos que se nutren de esos medios de comunicación, también a relacionarse más de tú a tú con otros grupos políticos. A mí, por ejemplo, me sorprendió cuando leí que estaban todos menos Teresa, ¿no? Que luego más Madrid, más país se desmarcó. Pero, hombre, es grave que se anuncie algo así. No sé, que hay veces que no se cierran las cosas como se deberían cerrar y tampoco se anuncian como se deberían anunciar. Sí, estoy seguro. Y creo que es sano y es bueno que desde la izquierda se señalen los problemas a menudo bastante desastrosos y bastante infantiles que tiene la propia izquierda. Yo repito, yo no hago responsable a nadie, pero creo que ante una urgencia, si la gente no se pone de acuerdo, no es una opción no ponerse de acuerdo. Y parece que han tomado como naturalidad que sea una opción no ponerse de acuerdo. Quizá Teresa podría aportar ese punto de andalucismo con el que tú preguntas, nos vendría muy bien. Quizá a Teresa unirse a los demás también le daría una fuerza que no va a tener ella sola. Quizá hay que entenderse. Vamos, Podemos fue un ejemplo de cómo no hacer ciertas cosas y cómo tener un discurso de emergencia social y terminar partiéndose en dos. A mí me parece bastante desastroso y bastante irresponsable. Y te digo lo mismo, no señalo culpables porque creo que cuando no se ponen de acuerdo ante una urgencia, los dos tienen culpa. Y hablas de urgencia y claro, nosotros ahora mismo tenemos varias crisis históricas encima, pero los ricos se hacen más ricos y siguen sin tributar y la mayoría social va cargando con cada vez más. El PSOE lleva años impidiendo incluso una tímida reforma fiscal, además firmada, y Unidas Podemos parece que está tragando y tragando, como en todos los demás ámbitos también, la mordaza, la reforma judicial, la electoral. ¿Qué balance haces tú de estos 6 años con una mayoría para derogar el daño del Partido Popular, pero sin cumplir casi nada? Yo, a estas alturas de la experiencia de observación de la política que tengo, va a sonar un poco triste, pero me conformo con las buenas intenciones y me explico. No, evidentemente no todo se puede conseguir en política, porque para conseguir en política todo, pues tienes que dar un golpe de Estado y entonces lo consigues todo. Pero si en un sistema democrático tienes que hacer lo que puedes con la fuerza que puedes. En ese sentido, entiendo el papel de Podemos. Creo que es mejor estar dentro que estar fuera. Creo que es mejor estar dentro, mejorar poco, que estar fuera quejándote de que nada mejore.
Y creo que el PSOE es el PSOE de siempre. Quítale algunas trazas del aparato histórico, pero Pedro Sánchez sigue siendo la primera línea de defensa de la España de toda la vida. Cuando se habla de regulación de los pisos de alquiler, sale un ministro del PSOE que es el que dice que no se puede. Cuando se habla de tema energético, sale alguien del PSOE que dice que no se puede. Después, poco a poco, se va apretando y la realidad va apretando y resulta que sí se podía hacer alguna cosilla más de la que se decía. Bueno, son equilibrios. En España el principal partido de la izquierda, y lo defino como izquierda porque sus votantes lo son, es el PSOE. Claro, imagínate que los votantes de derecha tuvieran un partido que cuando lo votan hace políticas más tendiendo a la izquierda, en lo económico al menos. Pues eso es lo que tenemos en España. Un primer partido de la izquierda que rara vez hace una medida valiente de izquierda, hay que presionarle muchísimo. Eh, con esos mimbres, pues el cesto que sale es el que hay. No es el mejor cesto posible, pero podría ser peor. Creo que será la primera vez que se ha escuchado en este espacio decir el sobre izquierda, pero está bien que... Sí, sí, lo reivindico en tanto en cuanto creo que, desde luego, no su ideología como partido, no la económica. El PSOE es un partido de centro, quiero decir, es un partido de centro homologable a cualquier partido de centro y un partido democrático de centro europeo. Pero desde luego no es la referencia de la izquierda. No lo es, pero sí lo son sus votantes. Entonces, en tanto en cuanto lo son, yo por respeto a eso sí tengo que considerarlo a la hora del análisis como un partido que está a la izquierda en lo sociológico porque sus votantes hacen esto. Creo que es lo que hay. También entiendo que la madurez democrática, en la que sí confío, igual que soy pesimista en unas cosas, en otras no lo soy tanto, va haciendo bueno, que el PSOE tenga que demostrar algunas cosas que antes cómodamente no demostraba, y si lo tiene que hacer es porque la gente empieza a percibir que, joder, ¿de qué vale que en la campaña electoral uses el lema "Somos la izquierda" para después tener que pelear tanto cualquier medida de izquierdas contigo? Entiendo que, bueno, poco a poco. En España Sí. ahí hemos sido varios años los líderes mundiales en artistas condenados, el Estado español, según la calificación de Free News. De hecho, existen delitos medievales como blasfemia, ofensa al rey, etcétera. Si esto fuera una verdadera democracia, ¿qué límites habría a la libertad de expresión? Bueno, a mí es un tema que me interesa mucho, el de la libertad de expresión. El otro día, te voy a cambiar un poco el tema y vuelvo. El otro día con lo de Will Smith, el amigo de Pablo Motos, por si no lo conocéis, me encontraba con mucha gente en la cual, joder, me sorprendía, gente incluso con ideología más o menos progresista y abierta, que decía, bueno, pues la hostia dada, bien dada está, porque es que el chiste era tal o era cual, era machista, que lo era inapropiado, que lo era, pero si no somos capaces de entender que un tipo haciendo su trabajo, que es ser cómico en una gala, porque su trabajo es ese, no lo olvidemos, el tipo estaba trabajando. Y cuando uno trabaja de cómico, tiene que tener un cordón de seguridad en el cual dice, oye, gente, que yo voy aquí a transgredir un poco porque es que este es mi trabajo. Si cuando transgrede le pegan una hostia y aquí a miles de kilómetros de alguna forma lo justificamos, imagínate qué no pasará cuando esa transgresión artística, en comedia, en muchas formas, ataca cosas que nos pillan más de cerca. Es decir, iglesia, monarquía, etcétera, etcétera. Pues pasa lo que pasa y cuando encima tienes unas leyes que lo permiten, es decir, son unas leyes que permiten que un caso como el de Baltonis o como el de tantos otros llegue a manos de un juez que interprete como él considere. Y da la casualidad de que hay muchos jueces que tienen esa interpretación conservadora del asunto, porque la mayoría de los jueces son conservadores. Entonces, sí, o sea, a mí me parece una auténtica vergüenza y uno de los motivos por los que meter la cabeza bajo tierra cuando se habla de España. Vosotros hacéis
un trabajo también importante en contexto, que además es una cuenta que Accountable, que es la cuenta que lleva principalmente Noel, y yo participo en lo que puedo. Em, y, y la verdad es que está muy bien, se dan voces plurales, cosas que no se puede leer en otros medios. Yo difiero en varios analistas y sobre todo en la cuestión nacional, muchas veces nacional refiriéndome al País Valencià, a Cataluña. Pero bueno, sin duda es de los poquísimos que denuncia temas como el de la cloaca mediática que bien has nombrado y que además ha difundido muchas veces la cuenta de Accountable en Twitter. Hay una pregunta que quisiéramos hacerte, que suponemos que vuestra alianza con un banco del IBEX es para poder crecer. ¿Vale la pena? Te refieres a un espacio que tenemos con la Caixa, ¿no? Sí. Sí, es un patrocinio. O sea, las cuentas de contexto, que no te las sabría decir ahora de memoria, dependen de una forma abrumadora de los suscriptores. O sea, si los suscriptores contextos no existiría. Y cuando llegan patrocinios, digamos, esto fue un debate, lo de la Caixa fue un debate interno. Es la Fundación La Caixa, que no deja de ser el banco, por supuesto, y que en ningún momento nosotros hemos, bueno, pues, quiero decir, o sea, no vamos a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Si necesitamos pagar sueldos de periodistas, si necesitamos cubrir cosas, si necesitamos, digamos, encargar artículos a gente que sabe y creemos que tenemos a los mejores, como es el caso de Rafael Poch, como lo de Ucrania, como son muchos otros casos, eso hay que pagarlo. Si la Fundación La Caixa de alguna manera quiere pues poner un dinero para un espacio en el que, si lo has leído alguna vez, en ese espacio se ha hablado de desigualdad en España, se ha hablado, es decir, si la Fundación La Caixa, entre su fundación, quiere tener esa, digamos, otra cara en la cual le diga al mundo, también entiendo la parte social, etcétera, etcétera, y no nos impide, porque desde luego el peso que tiene eso en contexto es mínimo tirando a nulo. Por supuesto, no podrían tener ningún tipo de fuerza a la hora de decirnos vosotros no podéis hablar de bancos y tal, porque de hecho hablamos de bancos continuamente. Entonces, mientras ellos no se sientan incómodos financiando un medio que va a hablar libremente de todo eso, pues nada, pues bienvenido sea. No nos pesa ni nos supone absolutamente nada, ni por supuesto el trato económico, no sé cuál es, entiendo que no es muy, vamos, no entiendo, te lo aseguro, no tiene que ser muy importante. No nos supone absolutamente nada en eso. Tenemos pocos anunciantes y esto es un patrocinio de un espacio. Ya te digo, lo importante es que no afecta para nada en lo que la redacción puede hacer. No afecta para nada porque no tiene peso económico dentro de contexto. Pues gracias, Gerardo. Solo te voy a hacer una última pregunta y luego ya te leo los comentarios y los que quieran hablar que hablen. Hoy hemos podido escuchar ucraniano en el Congreso de los Diputados con un traductor, ¿no? Un intérprete. Y yo, como persona de una minoría nacional que habla otro idioma, claro, hemos podido escuchar ucraniano, pero si algún diputado o diputada se atreve a hablar catalán, galego o euskera, son cortados. ¿Qué te merece esta apreciación? Hombre, a ver, creo que estamos ante... yo te voy a llevar la contraria, Zaya, lo siento. Creo que estamos ante temas distintos. Que el Congreso no respete otras lenguas es un error. Creo que hoy, si Zelensky aparecía, pues tenía que aparecer hablando ucraniano, lógicamente, con traducción. O sea, que no le veo mucha relación un asunto con el otro, o sea, veo como asuntos diferentes, que por supuesto el Congreso tendría que tener ya a estas alturas de la vida otra sensibilidad con todas las lenguas que hay en el Estado español y que bueno, sí, es paradójico, desde luego, es paradójico tal como tú lo planteas, pero ya te digo, la paradoja creo que viene del error
de no cuidar a las otras lenguas. Claro, o sea, que antes se pueda escuchar, por los motivos que sea, ucraniano en la sede, supuestamente, de la soberanía del Estado español, pero que las personas que hablamos lenguas que son distintas del castellano se nos niegue ese derecho, de forma sistemática, además, en pleno siglo XXI. Sí, sí, desde luego, otras lenguas no molestan, las lenguas del propio Estado español, algunas de ellas molestan, no te lo voy a discutir. Bueno, pues ya con esto, Javier, luego José Pablo, sed breves, por favor, y así le podemos leer algún comentario del hashtag. Javier. Sí, buenas noches a todas y a todos. Gerardo, un placer hablar contigo. Igualmente, Oye, Javier. te iba a comentar, yo estoy, perdón, que estoy acatarrado. Yo estoy de coordinador de comunicación de una plataforma que está promoviendo una consulta estatal sobre monarquía república que va a ser dentro de 6 semanas, el 14 de mayo. Uh-huh. Entonces, no sé si te habrás oído algo de ella. Algo leído, quizás, sí. Uh-huh. Bueno, esta consulta no tenemos visibilidad ninguna en medios que llegue a más población. Y bueno, yo te quisiera pedir si pudieras que se visibilizara a través de tu cuenta o a través de algún escrito que haces tú para que nos vieran más. Y aparte, supongo que querrás votar en Sevilla el 14 de mayo. Vale, podríais haber aprovechado hacerlo el 14 de abril, ya que estabais, también te digo. Pero sí, ya fuera broma, claro. Sí. Escríbeme y lo veo todo y lo difundimos. Vale, luego me sigues para poder mandarte por privado, ¿vale? Venga, Javier, te sigo. Voy a buscarte, a ver, Venga. no sé si puedo aquí tocar algo. Seguir. El de la cabeza de ajo. Ese, ya te tengo. Venga, ya te sigo. Gracias, Gerardo. A ti, Javier. José Pablo. Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas. Gerardo, hace mucho que no te leo en Twitter. Precisamente, así que ahora has pasado a mejor vida. Te pagan hasta un sueldo fijo, creo, ¿no? Si no me equivoco. Que hace tiempo que no me lees en... forma, que hace tiempo que no me lees en Twitter, pero estoy ahí todo el día dando la lata. Está bastante. Será quizás porque, bueno, no sé. Antes te leía muchísimo más. Es que ahora apenas te leo. Pues igual pero es el siempre algoritmo. era agradable leerte, independientemente de las pequeñas diferencias que podamos tener, ¿sabes, no? Uh-huh. Muy interesante. Pero sé que te has venido a alguien, de alguna manera, de algo hay que vivir, es verdad. Creo que hasta tú mismo lo dijiste, ¿no? Con otras palabras. Bueno, yo llevo años trabajando en medios de comunicación, desde hace unos cuantos en exclusiva No en se nota. CTXT. ¿Por qué? ¿Por qué se me nota? Por el bagaje que tienes. Bueno, me lo tomo bien entonces, ¿no? Sí, tómatelo bien. Vale. Pero que yo en Twitter estoy todos los días, mañana, tarde y noche, así que ya te digo, si no me ves por ahí es porque el algoritmo no me saca en tu cuenta, pero vamos, sí, yo sigo ahí. Bueno, me alegro. Hay una cosa... Gracias, José Perdona. Pablo. Voy a leer alguno de los comentarios del hashtag. Creo que y iba a después decir Trompeta algo. y Felipe. Por eso es importante ser breve, ¿Podría porque hay decir muchas algo más, personas. Zaida? Perdón. Muy breve. Bueno, tú eres la coadministradora. Solamente decir respecto al PSOE, yo, que soy del PSOE, lo que decía Gerardo, en gran medida estoy de acuerdo que el PSOE es el mismo de siempre. Bueno, el PSOE no es el mismo de siempre en esencia, evidentemente, y tiene su línea, que por eso es el partido más hegemónico que hay en este país. Y tenemos nuestra línea, pero evidentemente nos renovamos, debatimos, dialogamos y vamos a primarias. Es decir, somos un partido quizás el más demócrata, independientemente de lo que cada uno pueda pensar después.
Y luego hay una cosa, el PSOE está muy renovado, hay gente joven y muy válida, muy preparada en estos tiempos, porque nos hemos quitado del medio a la vieja guardia, pero seguimos contando con ellos en parte, pero evidentemente el PSOE está renovado. Tenemos un gran líder, independientemente de lo que pueda pensar mucha gente, ya lo vemos, está en Europa, está muy valorado, Europa estamos colaborando y él es uno de los que siempre están ahí, y incluso en el G20 debe ser un G21 porque le invitaron tanto Estados Unidos como le invitó la propia Europa a través de Angela Merkel, supongo, y lo que está haciendo, lo que pasa que el problema que ha habido en esta legislatura ha sido grave por las circunstancias que han acontecido, y evidentemente tanto el PSOE como sus socios de gobierno no han podido hacer lo que pensaban y debían hacer nunca se hace al 100%, pero en gran medida ha habido dos condicionantes y todos lo sabemos. Ha sido la pandemia, a la cual le hemos hecho frente desde el gobierno y además de la respuesta del pueblo español, que ha sido muy estalagar, hemos sido muy bien y estamos saliendo y hacemos lo que dignamente podemos y creo que no lo hemos Gracias, hecho tan José mal. Pablo. Disculpa que te corte, pero ya han pasado varios minutos y Me habrá quedé, mucha gente que quiera participar. me quedé con una duda de qué pensó que hablaba Pablo, pero bueno, iremos aprendiendo. No, Pepe, hola. Bueno, vale, ahora vamos a leer algunos de los comentarios, algunas de las preguntas que tengamos para Gerardo en el hashtag. A ver, dice Manel, dice, interesante escuchar a Gerardo TC diciendo cosas obvias que a alguno no le gusta oír. El PSOE es un partido de centro democrático y no otra cosa. Runner74 dice, ¿qué gobierno, qué ha conseguido UP estando dentro del gobierno? ¿Derogación de la ley Mordaza? No. ¿Derogación de la reforma laboral? No. ¿Seguimos? Sí, claro, faltan muchas cosas que conseguir en el pacto que firmaron. Y creo que será uno de los detonantes por los que veamos, probablemente cuando queden pocos meses para las elecciones, se vean tiranteces y se vea una ruptura para cada uno tomar posición antes de las elecciones. Y quedan muchas cosas por conseguir en el pacto que firmaron PSOE y Unidas Podemos, claro. A ello, de hecho, Noel, en Accountable 2019, ha hecho un análisis de las 200 medidas del grado de cumplimiento y dentro de poco se publicarán en una web a la que todos y todas podréis acceder para ver tanto el grado de cumplimiento como para votar vosotros mismos el grado de cumplimiento que pensáis que ha tenido cada de las 200 medidas del pacto de coalición. ¿Qué más nos dicen en el hashtag? Ponen, ¿cuántos días han cotizado Froilán y Victoria Federica? ¿Cuántos días crees que han cotizado? Pues habría que preguntarle a la discoteca por un lado y y a la imagen de bolsos por otro. No lo sé, la verdad. Hombre, estaría guay meternos en su historial laboral, a ver qué sale. Yo había cotizado poco, yo a esa edad había cotizado poco también porque siempre he hecho trabajos basura que eran por supuesto sin contrato. Pero creo que no es su caso. En su caso sí que quizás podrían haber cotizado un poco más. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Pero creo que no habremos cotizado cuando éramos más jóvenes por cosas distintas. Sí, los motivos son distintos, sí. Dice The Guardian, yo mismo 28, 62, 1, no sé. Pone, los comunistas, ¿en qué siglos volvisteis demócratas? Los comunistas sois empresarios frustrados que como no tenéis cojones de invertir un puto duro en favor del obrero, os pone controlar lo público, que así no arriesgáis nada. Para que veáis que aquí luego hay gente que me dice que no leo los comentarios. Yo leo los comentarios que aparecen. Pues nada, un saludo y que si quiere pedir alguna canción o dedicárselo a alguien, pues... Vale. Manu dice, y este parece más interesante, dice, los galegos esperamos una disculpa por parte de TC por blanquear a un narcopresidente cacique. Uf, mira, como dicen los famosos en la tele, me alegro que me hagas esa pregunta, porque
la que me están dando con Feijóo, que parece que soy su sobrino, yo lo que he dicho y sigo diciendo y lo seguiré defendiendo es que el discurso de Feijóo es el ala moderada del PP, y decir esto es una obviedad, no me estoy inventando nada. Y también digo otra cosa, que Feijóo prometió ser moderado en su discurso, pero ya está. O sea, no prometió ser moderado en sus políticas. Nadie le puede acusar de mentir todavía. De hecho, lo va a demostrar. Creo que el lunes que viene es la investidura del gobierno autonómico con la ultraderecha dentro, y es responsabilidad de Feijóo. Pero que a mí lo que gente de Galicia, que a la que me encanta aquella tierra y la mucho, me echan en cara es eso, que quizás sí ha podido sonar a blanqueamiento lo que yo he dicho alguna vez, pero es que lo digo y lo mantengo. Feijóo tiene un discurso moderado dentro del PP. A Feijóo no creo que lo vayamos a ver gritando viva Isabel la Católica en un meeting, ni hablando, ni insultando al presidente de México por querer revisar lo que pasó en 1492. No me lo imagino. Feijóo es un tipo al que tú le preguntas por 1936 y te dice que allí hubo un golpe de Estado. Entonces, creo que no podemos ser inocentes, y creo que está bien saber diferenciar unas cosas de la otra. Y igual que te digo que Feijóo tiene un discurso moderado, también te digo que es el discurso. Las políticas no tienen por qué serlo. Y lo vamos a ver, y ya parece que lo vamos a empezar a ver en breve. ¿No? Bueno, els companys de Ràdio i Televisió del Poble han deixat una pregunta també, però, Joanet, ¿se la puedes decir en vez de que la lea? Vale, pues la digo, ok. Nada, Gerardo, ante todo, muy buenas noches, encantado de poder oírte. Ya quedaremos para poder Igualmente. compartir contigo si hace falta por Radio y Televisión del Poble. Me La pregunta es encantaría. básica, ¿no? La verdad que la pregunta es básica, porque hemos estado hablando de esa desafección, digamos, a nivel de unión por las izquierdas, ¿no? Este defecto no es de ahora, bien sabido. Este defecto se viene arrastrando a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero que somos conscientes de que esto ocasiona una situación que, siendo conscientes que a nivel nacional tenemos nuestra idiosincrasia propia, todavía vivimos en ese régimen del 78, pero estamos viendo que está subiendo lo que es la extrema derecha y el fascismo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Hemos visto los resultados hace poco en Hungría de Erdogan, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto de estas situaciones que están dando? Que también, pues, como hemos visto, Castilla y León ya están llegando al gobierno. Castilla-La Mancha, Castilla y León, perdón, ya están llegando al gobierno, ¿no? Y veremos lo que pasa con las elecciones andaluzas. ¿Qué opinión tienes al respecto de este movimiento que también se escuda, pero no son mensajes populistas? Lo narró perfectamente Rufián, y eso que también tengo algunas cosas divergentes con él, porque ha dejado de lado las residencias en Cataluña. Hay que decirlo bien claro, quiénes son, ¿no? Con esos mensajes populistas lo dijo bien claro, pero también es que hay gente que con esos mensajes se deja volcar y se los cree, ¿no? Y hace que eso hoy en día, en pleno siglo XXI, sin tener esa memoria necesaria como para ser conscientes y conocedores del pasado, para no repetir en un futuro. ¿Tú qué opinión tienes al respecto en toda esta cuestión? Pues mira, yo creo que por un lado, como empezabas hablando de la responsabilidad de la izquierda, a mí siempre me parece interesante hablar de la responsabilidad de la izquierda. Yo me refería a eso, cuando hablaba de que ante las urgencias no puede caber el no entender sino hacer lo que hay que hacer. O sea, no puede pasar nunca, y pasa continuamente, que de una habitación en una reunión para ver qué es del futuro de Unidas Podemos o de lo que haya a la izquierda del PSOE salga una ruptura. O sea, eso es imperdonable. Eso no se puede tolerar, porque lo que viene enfrente es un peligro. Después, el discurso y tal, es que también la extrema derecha lo tiene muy fácil en este país, porque tiene la base sociológica, tiene una estructura de jueces, empresarios, quiero decir, en muchos policías, etcétera, etcétera, está muy metida en esos sitios, y tiene después sobre todo una cosa muy importante, que es efectivamente los medios de comunicación. Tiene el favor de los medios de comunicación que pertenecen a empresas que se sienten incómodas con este gobierno y quieren otro gobierno. Entonces quieren otro gobierno a cualquier precio, ya lo han demostrado, a cualquier precio significa cualquier precio. Entonces, Vox perfectamente, o sea, si cualquiera de nosotros tuviéramos el mimo que tiene Vox,
nos iría muy bien en la vida y en lo social, porque Vox se puede permitir votar en contra de los intereses de los agricultores y al domingo siguiente ir a manifestar con ellos, cosa que no podría suceder en un país normal con unos medios de comunicación normales, porque los agricultores los echarían a patadas. Pero mueven la bandera, los agricultores se sienten reflejados con esa bandera y lo importante, es decir, lo material, que es lo que paradójicamente defiende Vox, al final da igual. O sea, Vox defiende lo material, pero vota en contra de lo material. Pero lo que queda de Vox es que se va a lo importante, a lo material. Vox es un partido, digamos, de una ideología ultraliberal que en principio debería estar en contra de subvencionar la gasolina, pero se va y se pone en primera fila con los transportistas que queremos gasolina subvencionada y tal. Es decir, es que es un chollo lo que tiene Vox. Tiene la facilidad de poder votar una cosa, decir públicamente otra y que nadie le señale la contradicción. Que puede, ya no hablo del acoso a minorías y etcétera, etcétera. Si cualquier otro partido tuviera una décima parte de las contradicciones de Vox, probablemente no tendría opciones electorales porque estaría machacado mediáticamente. Vox pues no paga eso. Así es. Mira, te voy a hacer una pregunta, o dos en una, y tú ya respondes y así dejo espacio para los demás compañeros. Porque hay que ser conscientes de que somos un país en el cual pues estamos hablando, bueno, se está hablando mucho, está en boca de todos, de esa ayuda, esa cobertura social, ¿no? Cuando somos sabedores que son migajas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, con las rentas garantizadas, ¿no? Que no llegan a cubrir lo que es esa vida digna de todas y todos, ¿no? Esas necesidades mínimas, básicas para el sustento y de una vida digna de todas las personas. Está claro que siempre podemos sacar el discurso en el cual si estuvieran nosotros sería todavía mucho peor, pero claro, nosotros que tenemos un pensar de llegar mucho más allá de lo que corresponde, ¿no? Si no es para qué estáis aquí, porque como hemos hablado, bueno, se ha hablado antes, se vota cada 4 años, que para mí es totalmente injusto, se debería de consultar muchas cosas más, por ejemplo, como entregar armas a Ucrania, por ejemplo, se podía consultar con la ciudadanía, como muchas cosas más, o el posicionamiento sobre el Sáhara, ¿no? Como hemos visto, dentro de poco se va a reunir Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, ¿no? Somos sabedores que hay una situación todavía más embarazosa que lo que pueda ser Ceuta y Melilla, ¿no? Con lo que es esos yacimientos de recursos, de materias básicas, esenciales para lo que es hoy en día, que está situada en la zona de Canarias, que están luchando también por reclamar que es como suya, ¿no? Que esto no se comenta mucho, pero está también por ahí sumergido entre líneas. ¿Qué opinas también de estas situaciones? El posicionamiento también de Pedro Sánchez ante el Sáhara, la provincia número 53 de España, y que lleva tantos años en este desamparo y no se cumple este referéndum de autodeterminación de Naciones Unidas, que debería de cumplirse. Para eso estaba la MINURSO allí, ¿no? No sé, creo que... Ah, Se ha quedado, se no. ha caído. Se ha caído, le acabo de invitar otra vez a hablar. ¿A quién? Me ha dicho Gerardo. que se ha quedado sin batería y que está en el ordenador. Entonces, desde el ordenador nos puede oír, pero no puede hablar. Entonces, cuando pueda, Gerardo, si puedes ponerte desde el móvil, por favor. Mientras tanto, si queréis, que vayan diciendo las preguntas. Bueno, Trompeta, Felipe y Fumatrón. Yo sí quiero preguntar. Vale, después de Trompeta, Felipe, Fumatrón, África. Y bueno, y palabras de Pepe, que te daremos también la palabra. Trompeta. Hola, bona nit. Moltes gràcies per l'espai, com sempre. Y yo quería preguntarle a Gerardo qué opinaba sobre las informaciones que salieron de RT sobre las listas de periodistas, donde salía Pablo González y de donde salía él mismo. Y quería preguntarle también qué opina de que la izquierda española, la izquierda de verdad, no el PSOE, o la supuesta izquierda de verdad, porque ya no te puedes fiar de nadie, o hayan dejado de apoyar a RT y a Sputnik después de esta información. Gracias. Fumatrón. Hola. Hola. Ay, Bueno, perdón. Primero iba Felipe. Le dejo hablar, le dejo.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo quería compartir una reflexión con Gerardo, a ver qué le parece, conocer su opinión, porque sí, creo que a más de uno nos ha llamado la atención que considerara al PSOE dentro de la izquierda, porque yo precisamente lo que considero es que, en referencia al espacio, que somos demócratas contra el régimen, yo creo que precisamente el PSOE es un gran hándicap, es un gran lastre para la democracia, porque lo que hace es precisamente frenar a una parte de la izquierda, supuestamente recogiéndola entre su electorado, pero para de verdad frenar las medidas que podrían establecerse desde la izquierda. Y las pruebas yo creo que son evidentes, desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, siempre que han tenido oportunidad, han intentado pactar con las derechas, o bien con CiU, que era la derecha nacionalista catalana, o bien con el PNV. Y incluso pues se generó hasta aquella polémica que aclaró muy bien en su día Anguita, de la famosa pinza para dejar a Izquierda Unida aún peor posicionada, ¿no? Y el daño que aquello le hizo. Entonces yo quería compartir con él esa reflexión por si podía profundizar un poco más en esa parte, ¿no? Desde incluso hacer un repaso rápido de qué le parece a él, lo que ocurrió en Suresnes, aquello que se ha contado de cómo intervino la CIA y demás, en todo su recorrido hasta ahora, porque Pedro Sánchez, ya con Pedro Sánchez, porque comentaba Pablo de que el PSOE se había renovado, ya con Pedro Sánchez se tuvo que repetir las elecciones varias veces hasta que Podemos bajó a 35 diputados para pactar con Unidas Podemos, con aquellos gritos que se dieron en la sede de Ferraz, donde se gritaba con Rivera, ¿no? Porque lo que intentó y el primer pacto que hace, el pacto de investidura lo hace con Rivera. O sea, hasta Pedro Sánchez siempre intentó pactar con la derecha, en este caso con Ciudadanos, que incluso nos lo intentaron vender como que era un partido de centro y hasta se iba a decir de centro izquierda, ¿no? Ciudadanos. Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta. Gracias. Hola, ya estoy por aquí otra vez. Ahora sin auriculares porque no sé. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Sí. Vale. Es que se me ha quedado esto sin batería. No sabía que chupaba tanto esto de los espacios. Chupa más que Endesa, ¿eh? ¿Por dónde retomamos? Por Pues a ver, que has si te tenido varias parece de izquierdas preguntas. el PSOE. ¿Perdón? Si te parece de izquierdas el PSOE o de derecha. Bueno, creo que ya lo he explicado antes. Desde luego el PSOE, como decía el último que ha hablado, que no me he fijado quién es el usuario, Claro, él lo ha es- preguntado. sí, pues es desde luego claro que es un problema para el tema de monarquía, república, un posible referéndum, etcétera, etcétera. Imagínate, vuelvo a poner el mismo ejemplo, imagínate que el votante del PP monárquico, cuando vota el PP dice por no, por república. Pues ese patatús es el que se lleva, entiendo que el votante del PSOE que vote por eso, que no entiendo que tampoco será un tema principal entre el votante del PSOE, por eso no creo que le suponga un conflicto en el voto. Pero sí, vuelvo a lo mismo, creo que lo tengo que considerar yo que, a ver, yo puedo decir tranquilamente, y no sería ni original, pues no considero el peso de izquierda. Lo que pasa es que yo en mi trabajo, digamos, que es analizar la política y en lo sociológico, tengo que considerarlo porque la base de votantes lo es gente humilde y gente, digamos, de idea progresista. Entonces, otra cosa es lo que el PSOE le esté haciendo a esa gente con el voto, que eso es otro debate. Pero como, digamos, en opción, digamos, como propuesta política, el PSOE se presenta como izquierda. Otra cosa es que la decepción sea continuada en el tiempo y haya quien pues, creo que con sentido puede decir, pues yo no lo considero. Pero claro, yo lo mido en función del votante. Y creo que esa es un poco la respuesta que ya antes más o menos lo expliqué, mi punto de vista. Te han hecho varias preguntas los compis de Radio Televisión del Poble sobre qué piensas de lo que ha pasado en el Sáhara. Pues me parece una traición a la postura tradicional, a lo acordado, a la legalidad, y que me parece además muy curioso que se haya dado en plena invasión de Ucrania. Quiero decir que ni siquiera se haya postergado en el tiempo esto, me parece bastante significativo de lo poco que, digamos, el poco miedo que le tienen a cierta incoherencia.
y que, bueno, una invasión como la marroquí de repente sea legitimada y sea pactado un nuevo escenario en mitad de la denuncia de la invasión de Rusia y tal, pues me parece significativo de la sociedad en la que vivimos. Trompeta, si quieres repetir tu pregunta así resumida. Sí, rápidamente. Te quería preguntar qué piensas de las informaciones que habían salido sobre en RT, sobre ti, sobre Pablo González y otros periodistas, y qué pensabas de que la izquierda o la supuesta izquierda española, o lo que queda de ella, la hubiera dejado de hablar de estos medios, que antes los defendía y parece que ya se han olvidado de ellos. Sí, pues lo primero fue una cosa que salió hace años ya, que yo fui el primer sorprendido, porque además en la lista estaba, creo recordar que hace poco lo recuperaron a raíz de lo de Pablo, y creo recordar que era una especie de estudio que hacía la Fundación de Soros, si no me equivoco, en el cual, digamos, posicionaban por países y tal, gente que tuviera cierto altavoz en distintos medios, digamos, en este caso redes sociales, en el mío, si estaban más alineados con Rusia o con Ucrania. Mi alineación era que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba pasando en Rusia y Ucrania. Me hizo gracia aparecer en esa lista, básicamente. Y yo, de hecho, salía, hicieron bien su trabajo porque yo salía entre los que no tenían claro. Claro, no lo tenían claro ellos porque no lo tenía claro yo, por eso salía ahí. Y salía también, curiosamente, junto a Pablo Casado, entre los no posicionados, digamos. Y entonces un poco esa lista, creo que el objetivo de esa lista era intentar posicionarnos. A mí, la verdad es que me hubiera gustado, por si algún día escribo un libro, me hubiera gustado que alguien me escribiera para posicionarme, pero no me escribió nadie nunca, así que no. El final de la historia es bastante bajonero. Y, y lo otro era, perdona, lo otro que me habías preguntado, perdona. Perdona, lo otro era que si, ¿por qué crees que la izquierda, Vale. no, la Sí. izquierda tal, ha dejado de hablar de estos medios, de la censura de estos medios, a raíz de informaciones como esta y demás? Porque la censura social aquí es tan grande que entiendo que meterte a defender a un medio de comunicación ruso vetado en Europa te va a situar en este escenario tan infantil en el lado prorruso. Aún así, creo que no debe dejar nadie de decir que, que no podemos ir con la bandera de la libertad y la democracia en oposición a un régimen autoritario como es el ruso, que lo es, si nos dedicamos a hacer cosas de ese estilo. Me parece un error grande, me parece una incoherencia, que el otro día escribí un artículo que se llamaba La occidentalidad frágil, jugando un poco con el concepto este de la masculinidad débil. Creo que nos pasa un poco lo mismo. Es decir, si de verdad creyésemos en ciertos valores, no haríamos lo contrario al mínimo reto. Y este es un buen ejemplo. Si creyéramos en la libertad de prensa de verdad y no de boquilla, nunca hubiera sido censurado un medio de comunicación por ser ruso, un medio de comunicación que, a propósito, en el peor de los casos hace propaganda de un país con el que hasta hace 4 días teníamos negocio y que seguimos teniendo negocio. Entonces, me parece una postura hipócrita, me parece una postura cobarde la de quien no lo dice y entiendo que desde la política no se dice porque tal y como tenemos el panorama de medios de comunicación, apoyar una cosa así directamente lo traducen al lenguaje población como ser un traidor, un prorruso, etcétera, etcétera. Entonces, pues es el daño que hacen creo que al final volvemos a lo mismo. Tener unos medios de comunicación así empobrecen tanto todo que terminan pasando estas cosas, termina habiendo una censura social. Una cosilla más muy Gracias. rápida, Zaira. Disculpa, Trompeta, pero vamos a pasar al siguiente. Solo una cosita sobre Pablo Casado que ha dicho, que ha comentado No, Gerardo. lo siento, Trompeta. Fumatrón. Gracias. Venga, hombre, me toca, no veas cómo soy, ¿eh? Que hola, buenas noches a todos. Que, a ver, no he escuchado a Gerardo antes. Cuando yo he entrado estaba hablando un tal José Pablo diciendo unas cosas fantásticas sobre el PSOE. Y bueno, yo como andaluz que soy y que toda mi vida prácticamente, ¿no? Con 34 que tengo, creo que toda mi vida ha gobernado aquí el PSOE prácticamente. O sea, no, esta pregunta no va dirigida a Gerardo directamente, pero ya que he llegado en este tema, pues le quería preguntar por qué seguimos siendo pobres si el PSOE es tan fantástico después de tanto.
¿por qué tenemos que emigrar los andaluces? ¿Por qué yo vivo en una de las provincias más pobres de toda España? No sé, o sea, yo creo que lo que ha dicho es una auténtica barbaridad. Y después de lo de Gerardo, he escuchado decir sobre, o sea, quería decirle, ¿no? Una pregunta que ha dicho sobre el discurso de Feijóo, que es más moderado, ¿no? Y esto lo he escuchado mucho estos días y yo creo que como, o sea, esto del discurso moderado, o sea, ¿por qué estamos hablando de un discurso moderado de un líder del PP, que es el partido más corrupto de Europa? O sea, yo creo que nos debería dar un poco vergüenza hablar de moderación en un líder de ese partido. Más que nada porque es que, o sea, me río yo solo porque es que, joder, me parece una puta vergüenza hablar de moderación en discursos y, o sea, al final todo esto lo que lleva es a peor a la izquierda. Más que nada por eso, porque, joder, me parece que hablar ahora mismo de moderación en el PP es como moderar al PP, precisamente. O sea, estamos hablando como que el PP no es ultraderecha y ahora la ultraderecha es Vox. Ahora el PP es el moderado, cuando la real ultraderecha es el PP. Esa es la verdadera ultraderecha, la más peligrosa. Yo Vox lo veo como una filial, o sea, como unos novatos que llegan aquí diciendo 4 palabras aquí más alzadas, pero son una filial, o sea, al final Alianza Popular lo fundaron franquistas, el PP lo fundaron franquistas del Partido Popular, Vox lo fundaron franquistas del Partido Popular, y ya me diréis, solamente eso, que por qué se habla de esta moderación y a qué lleva a hablar de esto. Y a qué lleva a dividir entre la moderación del PP y la ultraderecha de Vox y dejar al PP al margen en lo que es la ultraderecha. Pues nada, solo eso. Así que nada, muchas gracias. Pero, pues mira, yo insisto, quiero decir, como mi trabajo, digamos, es observar la política. Entonces yo tengo que tener un trazo más fino. En ese sentido, se habla de moderación en Feijóo porque es que lo que tenemos antes era a Pablo Casado chillando en el Congreso que éramos todos unos golpistas, menos él. Entonces, a poco que alguien dé los buenos días en el ascensor es moderado. Creo que estamos en esa situación y que no es por gusto el definirlo así. Quiero decir, cuando vienes de una normalidad como lo que teníamos, que el tono cambie es importante y el tono en una democracia es importante. O sea, reconocer que el hombre que está de presidente del gobierno es el presidente del gobierno y no llamarlo golpista, ilegítimo, etcétera, etcétera, es importante. Entonces, simplemente por ese detalle, a la hora de analizar el discurso, repito, el discurso, no las políticas, desde luego no hay ninguna duda de que el discurso de Feijóo es moderado. Ahora, el hombre del discurso moderado va a ser el primero que el lunes que viene, creo, le da el ok a un gobierno en el que está dentro de la ultraderecha. Es que una cosa no quita la otra. Creo que el discurso va por un lado, las políticas van por otro, y que ambos tienen su papel importante en cómo es el día a día de un país. La crispación no la crean tanto las políticas como el discurso, amplificado en los medios de comunicación. Que un periodista o que un inmigrante o que un político se lleve una hostia por la calle no lo suelen provocar las políticas, lo suelen provocar los discursos. En este sentido, creo que sí hay que, en honor a la verdad y en honor al análisis, hay que decir que evidentemente el discurso de Feijóo, y lo comprobaremos en los próximos tiempos, el discurso, repito, es distinto que el que estamos viendo en el PP en estos últimos años. Eso no significa para nada Claro, que... Sí. Perdón, Gerardo, que te interrumpa, pero, o sea, ¿puede ser que este discurso moderado es lo que le interese? Hombre, claro, él tiene esa forma de hacer política. Él adopta esa forma, no sé si porque no lo conozco. No sé si el hombre es así o el hombre entiende la política de esa manera o es su visión dentro del PP. Desde luego, no hay duda de que está en ese... Tú que eres andaluz sabes que el discurso de Moreno Bonilla no es el mismo discurso que el de Díaz Ayuso. Son discursos distintos. Moreno Bonilla puede hacer políticas más dañinas que Ayuso, por supuesto, y Feijóo también. Pero el discurso, ese que va a provocar que a alguien le peguen una hostia por la calle, no lo tiene Moreno Bonilla ni lo tiene Feijóo. Y creo que en honor a la verdad y al análisis hay que decirlo.
¿Eso tiene que ver con las políticas? No, no tiene nada que ver. Son temas distintos. Claro, pues nada, y eso, me parece muy importante tu respuesta y muy, muy clara. Muchas gracias. A ti. África, cuando Hola, quieras. hola, buenas noches. Primero, Gerardo, decirte que, a ver, tengo desconocimiento de quién eres o sea, perdóname, ¿vale? Nada, Pero sí, nada, no. sí que quería, Le pasa a la inmensa mayoría de la población, vamos, no. pero me gustaría saber qué posición tú tienes delante del panorama político que tenemos y luego apuntarte otras cosas más. O sea, ¿qué opción tienes tú? O sea, tú hablas en general, pero no te posicionas. Veo que eres como muy analista, pero no dices yo tiro por aquí o tiro por allá. O sea, Es que la pregunta es muy genérica. La situación política es que, claro, es inmensa. No sé a qué te refieres o si quieres decir algo más concreto, no no, sé. hombre, a ver, es como decir, hablamos del PSOE, hablamos del PP, hablamos de Vox, hablamos de todos, pero tú no te posicionas, o sea, haces un análisis, pero no en ningún momento, bueno. desde que te Por estoy eso no le escuchando. conoces. Por eso dices que no le conoces. Exacto. Pues Claro. entonces, antes de hablar hay que conocer, porque estás metiendo la pata hasta el... Bueno, hasta no la- pasa nada, no pasa nada, no metes la pata para nada. Aquí, bueno, venimos a hablar entre todos, ya está. Que yo, bueno, yo Bueno, a evidentemente ver, un momento. tengo Mi intención no es meter la pata, solo pregunto porque he entrado No, a un grupo hace que no, poco que no. y Y no lo has metido, no lo has metido, de verdad. Yo, mira, yo me dedico a la comunicación. Yo escribo columnas de opinión, es mi ajá, trabajo principal, hago reportajes, hago entrevistas, hago cosas en un periódico que no forma parte de la gran prensa, es un periódico pequeñito. Y yo, por supuesto, tengo como todo el mundo mi ideología pues de izquierda. vale, Pero en función de unos valores, no de unos partidos políticos. Yo no tengo vale, ningún problema en pegarle una hostia a Podemos y se las he pegado 200.000, a pesar de que coinciden muchos planteamientos con ellos. No tengo problema en pegarse al PSOE, a pesar de que en algunas cosas que hace el PSOE puedo estar de acuerdo, ni en denunciar cuando se comete un atropello el 1 de octubre en Cataluña, a pesar de que yo no soy nacionalista. Es decir, yo vale, creo que pongo por delante mis valores y que intento hacer mi trabajo de forma honesta. Y ser honesto es, digamos, es ser fiel a unos valores, no a unas siglas ni a nada parecido. Entonces, pues de bueno, acuerdo. ya te digo, no tengo ningún problema en criticar nada que no tenga que ver con los valores que yo entiendo que son los justos y los correctos. Vale. Luego, cuando no sé, creo que sí que has sido tú, que comentabas el hecho de por qué no se pide al pueblo el decir si participamos o no de la guerra, si enviamos armamento o no, ¿no? Y entonces, claro, mi pregunta era si en España no se deja ni hacer un referéndum en Cataluña, ¿cómo se nos va a preguntar si enviamos armas a Ucrania, ¿no? O sea, con lo que pasó el 1 de octubre en Cataluña, etc., que entonces es como surrealista ya que se pudiera, es como una utopía, ¿no? De decir, Sí, que yo, claro, estoy a favor tuyo, ¿no? A mí pídemelo, dime si quiero o no quiero mandar armas, ¿no? Pero no. No, yo creo que como tú dices, es una utopía. No está, las estructuras políticas en España no están ni pensadas ni en proyecto de que sea así. Así Bueno, que, claro. y por último diré que me ha sabido muy mal porque mi participación yo me pensaba que era normal y me ha sabido muy mal que una persona me interrumpa diciendo que estoy metiendo la pata. O sea, somos adultos, hablamos, preguntamos y ya está. No hay más. No quería ofender a nadie. Que no, a mí desde luego no me has ofendido, pero no considero que hayas metido la pata. O sea que para nada, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Pero por la parte que me toca, quiero pedirte disculpas, ¿eh? Ah, vale, pues Nada más. gracias, cariño. Pues gracias por las disculpas también. Yo soy una persona que se da Tú, marcha atrás cuando yo meto la pata. No, te lo juro que no lo he hecho con mala intención, es por desconocimiento total y cuando tengo desconocimiento acostumbro a preguntar precisamente por eso, o sea, no. ¿Sabes lo que me pasa? Que es que como yo ya no me fío tanto de... Soy muy desconfiada con este tema de la red, desde que uno va de izquierda... Hombre, yo que a Gerardo lo conozco, lo sigo y todo eso, pero que yo no conozco, coño,
me sonaba como algo raro, ¿sabes? No, es pero que... yo se lo he preguntado, o sea, desde un punto objetivo, porque yo he entrado en el grupo, he mirado el perfil, he visto que, bueno, que coño, todo el mundo le está preguntando, pero claro, yo no puedo preguntar desde la incultura sin decírselo, o sea, yo no puedo preguntarle a este señor si no sé qué opina más o menos, porque yo, a mi punto de vista, opinaba objetivamente, por lo tanto, como lo he visto así, digo, déjame preguntar a ver dónde estoy, o sea, para situarme. Pero no en ningún sentido para ofender a nadie ni para... No me has pillado. Quiero decir que, digo, a lo mejor es alguien que nos está tomando el pelo como que no le conoce. No porque fuera inoportuna. Yo, mi forma de cómo visualizo las redes sociales, que a lo mejor es mi problema, mi problema. Que hay mucho infiltrado que va de una cosa y luego de repente te da un susto y sale por la tangente. Vale, Gerardo, la siguiente pregunta que te quería hacer era sobre conciliación familiar y precisamente también te quería preguntar también cuánto tiempo tienes porque ya por privado hemos hablado de temas de conciliación, entonces es oportuno también, de camino te pregunto a ver si te entran varias preguntillas más o si van mal. Si echamos 10 minutillos y un cuarto de hora no tengo problema. Perfecto, pues en ese tema de la conciliación, ¿tú qué crees que se debería hacer ya con urgencia y que es factible hacerlo ya para mejorar la conciliación familiar, etcétera? Y también recordemos que hace poco hubo un cambio de horario y nosotros estamos con el uso horario que le corresponde a Berlín porque lo puso Franco hace 82 años para agradar a Hitler. Y 82 años en esto también sigue el todo atado. Afectando a la salud de la gente, porque claro, si vamos con un uso horario distinto al de la luz que nos corresponde, pues nos afecta a la salud también. Sí. Yo, si hay aquí algún canario escuchando esto, sabrá que yo todos los años hago la vacilada de decir, venga, coño, Canarias, estaos atentos a ver si nos ponemos ya en la... Siempre digo como que ellos están en la hora mala. Lo digo de broma, quiero decir, yo creo que la mayoría lo sabe, pero algunos se me cabrea todos los años con esta cosa. Y sí, tengo claro que no estamos en nuestra franja horaria. Con el tema de la conciliación, si te soy sincero, y como yo venía aquí a ser sincero, no tengo unas medidas en la cabeza, así como para ponerlas sobre la mesa en ese sentido. Creo que humanizar el trabajo es una tarea pendiente y ponerlo en su sitio es una tarea pendiente. El trabajo es una cosa que, bueno, hacemos para generar productos, para generar riqueza de alguna manera que nos sirva a nosotros para vivir, pero que no se nos olvide la parte de vivir. Y bueno, volvemos casi al principio de la conversación. Si los medios de comunicación vienen de defender a empresarios que querían que los camareros trabajaran durante 16 horas seguidas al día en la Feria de Sevilla, imagínate cómo está el terreno para un debate social sobre eso. Pues yo... Intentemos poco a poco. No te puedo decir mucho más, la verdad, no puedo tener una respuesta así mucho más sofisticada que esto. Sí, no te preocupes. Respecto a lo último que apuntabas, es importante que estamos en un momento histórico clave en el que se nos carga a las espaldas de la mayoría social tanto la crisis de 2020 del coronavirus como la crisis actual, pero todavía estamos sufriendo la crisis de 2008 también. Y la crisis que es el capitalismo en sí como sistema depredador que encima se carga la democracia y aquí lo que se antepone es siempre los beneficios del capital. En toda esa situación también es importante recordar que es en estas situaciones de crisis cuando hay cambios importantes a nivel de sistema y por lo menos hacer una reforma fiscal, por ejemplo, que es el tema que ha estado en los últimos meses, estaba intentando traer sobre la mesa Unidas Podemos y sin embargo el PSOE lo lleva años impidiendo aplicar siquiera la reforma fiscal tímida que está firmada, cuando en realidad es un momento, como pasó hace 75 años, 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que durante décadas, después del crack del 29, durante muchas décadas en Estados Unidos, los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes rentas era muy, muy superior al que hay ahora. De hecho, llegó durante más de 20 años a superar el 80 y el 90%. Llegó al 94% varios años. Entonces, estamos en un momento en el que se puede tirar para un lado, está claro, aún más autoritario y con menos derechos aún, pero también podemos tirar para el otro lado. Y de hecho es que en este tipo de situaciones es cuando quieren reformular el capitalismo y nosotros
tenemos que reformular la situación para que sea en beneficio de los derechos de la mayoría social. Sí, mira, hay una cosa que es impepinable. Quiero decir, el cambio climático, la crisis climática, esa no va a dar opción a debate. Esa cuando llegue va a llegar. Ahora, nosotros, nuestra generación, puede que no le estalle de lleno, pero a la que viene, a la otra o a la otra, no. O sea, el capitalismo salvaje, entendido como lo vivimos y lo sufrimos ahora mismo, tiene las horas contadas porque es incompatible con seguir viviendo una vida, con seguir vivo directamente. Entonces, entiendo que en el momento fundacional nuevo en el que se diga, porque no quedará ya más remedio, hay que tomarse esto en serio, en ese momento caerán varias fichas de dominó. Entre ellas, entiendo que una vez que la humanidad decide que hay que intentar salvar el planeta con el precio que eso supone, con el volantazo que eso supone, entiendo que es un momento perfecto para quererse un poco como humanidad. Porque vamos como, bueno, la película esta, la de Don't Look Up, que lo deja muy claro, vamos contra el meteorito, o sea, lanzado. Y cuando el volantazo se pegue será el momento en el que esto pase. Ojalá lo vivamos por egoísmo, quiero decir, porque nos toque como generación tener un mundo un poco más amable. Yo no estoy seguro si nos tocará o no, con que le toca a los siguientes, pues que lo disfruten. Pero ya te digo, este sistema salvaje tiene las horas contadas por pura definición, por aplastante razón de los hechos, no por otra cosa. Mucha razón. Johnny, cuando quieras. Sí, hola. Boas noites, Gabón y bona nit. Yo por alusiones me gustaría hacer algún comentario a esta escala Hilder que usas tú, Gerardo. Sí. La escala Hilder de que Feijóo es moderado, de que el PSOE es un partido de izquierdas, en fin, sí. La escala Hilder, el problema es como el capitalismo, que nos la han metido y solamente en un esfuerzo muy potente pues vamos a ser capaces de darnos cuenta de que estamos juzgando todo con la escala Hilder. Entonces, en fin, el PSOE es un partido de Estado, no es ni de derecha ni de izquierda. Además, eso solo sirve, al final, eso solo sirve para eso, para precisamente eso, para hacer el lío, para vender ideas, para vender periódicos. El PSOE es un partido que llevó a cabo el pacto de la Moncloa, la reconversión, el desmantelamiento de la industria, llevó los GAL, produjo los GAL, los mantuvo, tiene a su historial en el País Vasco represión y torturas a gente de todo del entorno de HB, del entorno de ETA. Entonces, es un partido que es el ideal para la oligarquía porque el PP tiene un tufillo franquista que a la oligarquía incluso no le viene bien a nivel internacional. Entonces, la oligarquía, lo que pasa que, bueno, en el juego de ahora pongo al PSOE, ahora pongo al PP, le viene bien también a esa apariencia de democracia que tenemos en este país, que curiosamente luego a mí me hace gracia que se cuestione la democracia rusa o la china o la democracia cubana, que son tan válidas como las europeas, o con sus errores y por supuesto que tienen errores y tal, y diferencias, pero tan válidas como o mejor dicho, si las cuestionas, por supuesto que se pueden cuestionar, pero las que hay que cuestionar son primero las nuestras, que son las que de verdad yo creo que están entre Estados Unidos y Europa, pues bueno, en fin. Entonces, yo creo que, no sé, lo del PSOE es un poco, es una carta que sí que se suele jugar, pero a ver, es que también, Gerardo, los votantes, si te pones en ese aspecto, claro, también hay obreros que votan a Vox. Entonces, ¿cómo le consideras a Vox? ¿De izquierda también? Porque hay un montón de obreros que votan a Vox. Entonces, yo creo que define más la clase que la ideología. Eso es una falsa conciencia que tienen los pesoístas, que no son de izquierda, porque votar a un partido que hace reforma laboral, tras, no sé, eso por decir, que no deroga porque no va a derogar no le interesa, porque es parte del Estado. Entonces,
yo creo que es un poco, en fin, es el partido perfecto de la oligarquía, que es el que más, es el más peligroso para nosotros, para la clase obrera. Entonces, yo sí que me gustaría que le dierais, a ver, es que hablar de Vox, ponerse enfrente de Vox, está tirado, está chupado, lo hace hasta un idiota. Ponerse enfrente de Trump o de Ayuso es que está tirado. Pero lo difícil es ponerse enfrente del PSOE, enfrente de Podemos, enfrente de... Johnny, perdona, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero vamos a aprovechar que le quedan 5 minutos a Gerardo para que diga algo sobre el tema y le hacemos las últimas preguntas. Venga, Vale. yo te digo, yo estoy muy de acuerdo contigo en que el PSOE es el partido perfecto para la oligarquía. Es decir, un partido considerado de izquierdas con una base de votantes que es de izquierda, porque lo son. Es decir, el de Vox, el votante de Vox puede ser obrero, pero puede ser un obrero de derecha. Creo que el votante del PSOE tiene una sensibilidad social que no tiene el votante de Vox. Entonces, en tanto en cuanto eso sucede, es un partido perfecto para recaudar votos de la izquierda y reconvertirlos en políticas económicas de derecha, que es lo que hace el PSOE. Yo ya te digo, para mí, como tú dices, está chupado tal y cual. Para mí, cogiendo ese guante, estaría chupado venir aquí a decir, por supuesto que el PSOE no es de izquierda. Es que lo pienso que no es de izquierda. Pero cuando hago esta provocación, entre comillas, es porque creo que no se nos debe olvidar que la base social del PSOE sí lo es. Y en tanto en cuanto eso hace el problema mayor. El PSOE, yo creo, vamos, lo he dicho antes, yo lo considero desde un análisis objetivo, es un partido de centro europeo, liberal, es un partido que tiene sensibilidad social y tiene políticas económicas de derecha. Es la definición de un partido de centro liberal europeo. Eso es lo que es el PSOE. Es perfecto que en España se le considere partido de izquierdas porque recauda votos de izquierdas y los convierte en políticas económicas de derecha. Por eso estoy de acuerdo contigo en lo de la oligarquía. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo de que el tipo de democracia que tenemos, que es muy imperfecta, con muchos problemas, en Europa las democracias no son perfectas, pero son mejores que en otros sitios. O sea, creo que no sería tampoco, sería faltar a la verdad desde el punto de vista que tú dices, que es que nosotros tenemos que criticar las nuestras. Nosotros no debemos perder el tiempo criticando a Corea del Norte o a Rusia o a tal. Debemos de mejorar las nuestras, pero creo que es objetivo que el grado de bienestar social, de libertad cívicas, etcétera, etcétera, que tenemos en España no se tiene en Rusia, por ejemplo, ahora mismo. O sea, no, Rusia tiene un dirigente de ultraderecha con un discurso que es básicamente el discurso que adopta Vox y adoptan en Hungría y adoptan en fin, los movimientos de ultraderecha europeos y que reprime cualquier tipo de queja social de una manera que aquí no conocemos aún. No sé el día que llegue Vox si lo conoceremos. De momento no lo conocemos. Solo una cosa, Noel. A ver, Vladimir Putin, en el año 2000, cuando llega a la Duma, es el único presidente de los países capitalistas que han metido a oligarcas en la cárcel. Eso no lo puede decir ningún presidente de España, ningún presidente de Estados Unidos. Vladimir Putin acabó con la pobreza, fue provocada por la caída de la URSS. Vladimir Putin llamó traidores a los que se escaparon, los que se pasaron de bando en la época soviética. Quiero decir, un ultranacionalista, como dices tú, encierra oligarcas en la cárcel, un ultranacionalista, un fascista. Si no son de su cuerda, sí. Vladimir Putin dice que el feminismo es un problema y es la decadencia de Occidente. Que dice que en Rusia no hay homosexuales y que, bueno, que si los hay, que los sean de puerta para casa, pero no se puede ser de puerta para afuera. Si yo no digo que sea el Che Guevara, que no lo es, pero ¿quiénes son los únicos que le están dando cera a los nazis? A los nazis, que básicamente Zelensky es un nazi y su ejército es un ejército nazi o fascista o tiene muchísimos... Es el único que está luchando contra ellos. En cambio, España España, que no es nadie, no es absolutamente nadie, da armas o vende armas allí para en su imperialismo, en su imperialismo de chiste, claro, porque todos son imperialistas, todos los de aquí, eso ahora no hay tiempo, pero algún día te diré que Rusia, China no son imperialistas. Yo sé que cuesta, pero no son imperialistas porque no invaden para quedarse con los recursos como hace Estados Unidos o Francia o Gran Bretaña. Pero bueno, gracias, Johnny. No hay si tiempo. Gerardo quiere decir algo gracias. más en este tema y le hacemos las preguntas finales rápidas.
Bueno, yo creo que también, mira, yo creo que hay un escenario nuevo en España y que ha caducado el 15M, han caducado ciertas cosas, ahora estamos en un 15M de derechas, digamos, con la ultraderecha en su mejor momento, etcétera, etcétera, y que lo justo y el único arma para salir de esta de manera decente es que no hagamos como ellos. Quiero decir, vamos a por la verdad, no vamos a por otra cosa. Zelensky no lo conozco, no sé si es un nazi, no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que no se puede declarar a Ucrania un estado nazi porque tenga el batallón Azov precisamente arropado por Zelensky y protegido por Zelensky, pero bueno, por la misma regla de tres en España tenemos a 52 diputados de Vox y podríamos llamarlos nazis sin equivocarnos demasiado en algunos planteamientos que tienen. No convierte eso a España en un estado nazi. Creo que entre el agresor y el agredido, en este caso me pongo con el agredido. El agredido, que tampoco se nos olvide, también es el pueblo ruso. No, o sea, el agresor es Putin, no es el pueblo ruso. Y creo que no podemos tener trazo grueso con esto. Creo que hay que denunciar que Zelensky ha prohibido, digamos, 11 partidos, creo, democráticos en Ucrania. Creo que tenemos que decir eso. Creo que tenemos que decir que Putin es un ultraderechista nacionalista que está haciendo una barbaridad. Creo que todo eso cabe y que situarnos en un bando obviando cosas de otro, tal y cual, no nos hace ningún favor. Creo que no. Pues relacionado con esto que decía Gerardo, que mencionabas a Vox, nuestro último invitado, Jonathan Martínez, te dejó una Amigo mío. pregunta, te dejó una pregunta que es que ¿cuál crees que será la primera medida de Abascal como ministro de Interior? Pues creo que dejar a Marlaska sería su primera medida. No ponerse él y dejar a Marlaska porque no se notaría el cambio. Muy bueno. Pues sí. Y sí, Isaías. No, que la pregunta que le estamos haciendo a todas las invitadas, ¿a quién tendríamos que invitar a Demócratas contra el Régimen? Pues, ¿qué tengo que decirlo así en frío ahora? Así somos. Así somos. ¿Habéis tenido a Pastora Filigrana alguna vez? La hemos invitado, sí. La hemos Pero, invitado, pero no ha venido. Si tú se lo quieres pues comentar. yo se lo digo, claro. Yo tanto a Jonathan como a Pastora los veo muy a menudo, somos vecinos y nos tomamos cerveza juntos. Así que la coacciono, la chantajeo y le digo que venga, ¿vale? Gracias, ya que has venido también Jonathan y tú, pues la siguiente ya. Claro, para que en la próxima conversación que tengamos hecha en una cerveza podamos haber estado todos aquí, ¿no? Eso. Y la última, Zaya. Vamos a ver qué nos han dicho en el hashtag. Sí, y mientras, Gerardo, una pregunta, vete pensando, la pregunta que quieres lanzar, nuestro próximo invitado será Juan Manuel Olarieta, que es un histórico defensor de presos políticos, pero puedes planteársela a él o puedes plantearla en general, tú piénsate la pregunta que quieras. Vale, pero no sé, tendría que conocer algo más de este hombre, que la verdad es que no lo conozco, así de primera. ¿De presos políticos en qué ámbito? En España, primero, los años 70, y luego también ha participado en causas internacionales, es un activista muy comprometido. Sí, pondremos, por ejemplo, vídeos ahora en el hashtag para que la gente lo conozca mejor. Ha venido gracias a Johnny, por cierto, que lo ha invitado. Si Johnny quiere brevemente ahondar más. Vale. Sí, pues, perdón. Sí, pues Juan Manuel Olarieta lleva defendiendo a presos, pues, mira, ha defendido a presos de ETA, del Grapo, del PCR, del Baader-Meinhof, de las Brigadas Rojas italianas, grupos también, son todos grupos lucha armada, grupos guerrilleros. Y a Valtonyc también, ¿no? A Valtonyc, hostias, ahí me pillas, no lo sé. No, Valtonyc no lo defendió este hombre, el que vino. Sí, Boye lo está defendiendo ahora, pero creo que antes era Olarieta, por ahí lo vi. Pero bueno, luego lo confirmamos también el hashtag. Vale. Vale, ¿ya tengo la pregunta? Pues para adelante.
Pues nada, que cuente algo de presos políticos en Andalucía relacionados con, si sabe algo, con luchas de obreros del campo, con luchas contra el franquismo y tal, porque no tengo mucha referencia, pero seguro que hay algo y me interesaría saberlo. Sí, le preguntaremos también por Fran Molero, que es un malagueño que ha estado mucho tiempo en la cárcel y que fue condenado a alrededor de 6 años de cárcel por las manifestaciones de rodea al Congreso, manifestaciones en Madrid, y le preguntaremos también por él, que ha estado varios años, ha estado pidiendo el indulto muchas veces al gobierno y no se lo han dado. Vale. Sí, pues ahí, si quiere algo rápido sobre el hashtag o ya despedimos a Gerardo, que le agradecemos mucho. Os leo los comentarios, nos pone esto es esto. ¿Qué pregunta no se te ha hecho y te hubiera gustado tratar? Me hubiera gustado que me preguntaran otra vez si soy el sobrino de Feijóo. No, es broma. No lo sé. Aprovecho para meter un poquito de cuña también de mi trabajo. El trabajo que hacemos en Contexto es muy importante y o sea, dentro de nuestro trabajo es muy importante la participación de los suscriptores, que sin ellos no podríamos, digamos, ir a contracorriente dentro de del cortijo mediático que hay en España. Y bueno, pues nada, invitarles que si algunos de los que nos están oyendo pues les apetece apoyar, pues que serán bienvenidos. Así que nada, no era nada más que meter un poquito de cuña. Claro que sí, y además que Contexto, como decía antes Zaía, nos ha ayudado difundiendo muchísimas veces y estamos en contacto desde hace años por Twitter. Pues me alegro que sea así. Pues muchas gracias, Gerardo. Disculpad porque hay muchos comentarios. De hecho, Octubre Rojo nos acaba de dejar uno hace 46 segundos que dice: el PSOE, ni socialista ni obrero, caso Filesa, caso Time Export, robo de los ERS, reformas laborales, implantación de las ETTs, desindustrialización del país, guerra de Irak en 1991, guerra en Afganistán, bombardeo en Libia y bombardeo en Yugoslavia. Bueno, yo creo que hoy se han tratado muchas cosas. Demócratas contra el régimen es un espacio en el que damos voz, como has visto, a toda la gente que quiere participar. Leemos los comentarios de la gente, intentamos que todo el mundo pueda sentirse cómodo. Te damos las gracias por participar. Vamos a seguir ahora hablando con Radio y Televisión del Poble, que es una iniciativa de televisión popular y de radio popular de aquí del País Valencià, que también hay que darle apoyo a esos pequeños medios que son un poco los que rompen también con el oligopolio mediático. Y muchas gracias, Gerardo. Estamos pendientes de que venga Pastor y Filigrana y esta es tu casa cuando quieras. Pues muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien, estamos a gusto y que quede claro que soy el sobrino de Feijóo. Que nada, ya en serio, que muchas gracias por todo. Gerardo, ha sido un placer oírte, llevo muchos años siguiéndote y la verdad que a mí Feijóo me ha convencido, porque de Tamboredao ha dicho que la bandera española no es del PP, es de todos los españoles. A mí me ha convencido ya. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo fuerte a todos. Nosotros seguimos aquí hablando y de hecho ahora hablamos con Joanet, pero también tendremos tiempo para comentar todo lo que queréis decir, todo lo que queréis hablar. Ahora que, bueno, se va Gerardo, pues podemos hablar todos, podemos dar más voces a más gente, así que pedid la palabra a todos los que queráis.